Bien, con respecto a la artritis reumatoide, el Colegio Real de Reumatología habla de los factores S, el stiffness o rigidez, cuando la persona presenta más de 30 minutos de rigidez matutina, eso nos debe llamar la atención. También la inflamación cuando es bilateral, recordemos que principalmente en artritis deberíamos de revisar las manos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas, pero en este caso pues lógicamente valorar codos, rodillas, tobillo. Y el dolor a la presión principalmente en las articulaciones metacarpofalángicas. Todos estos signos pueden indicarnos que la persona tiene una artritis reumatoide. Recordemos también que la gota era el depósito de cristales de ácido úrico cuando el organismo no puede metabolizar después de comer. Las personas que comen, por ejemplo, carnes o alcohol, toman mucho alcohol, eh, el sistema no logra deshacerse de este ácido úrico y se acumula en forma de cristales, lo que podría generar que entonces las articulaciones empiecen a friccionar y a generar dolor e inflamación. Esto ha ido aumentando en la población en las últimas décadas. Es una enfermedad que se asocia principalmente con la disfunción de la parte de los riñones y pues entre más adultos mayores nos vamos haciendo en el mundo, más vamos a ir viendo el aumento de la frecuencia de esta enfermedad. También por los estilos de vida no saludables de los alimentos que consumimos. Con respecto a los medicamentos, hay que preguntar si la persona ha tomado antibióticos en los últimos 6 meses. Eh, la ciprofloxacina, que es una fluoroquinolona, puede destruir el colágeno, entonces tener en cuenta que este tipo de medicamento eh, puede ser que haya generado entonces algunos de los problemas en el codo y en algunas de otras articulaciones, también las estatinas y sin olvidarnos de que también ha aumentado el consumo de esteroides de tipo ilegal, principalmente en personas que están en gimnasios y que quieren un alto rendimiento y empiezan a tener entonces problemas en sus tendones y en su tejido colágeno por rupturas debido a este tipo de fármacos. Otro factor importante a tomar en cuenta, y aquí está este artículo que nos habla de los factores psicosociales, de las variaciones de estos factores y cómo afectan la recuperación de pacientes que habían tenido fracturas de codo. Resulta que se concluye que el desarrollar estrategias de afrontamiento efectivas ante el dolor o ese miedo a moverse es significativamente importante porque se encontró que las personas que eran educadas precisamente en que el dolor no era un problema, que el dolor, eh, el movimiento había que hacerlo a pesar de que dolía un poco, eh, tuvieron una mejor recuperación esas personas que fueron precisamente educadas en este tipo de estrategias de afrontamiento. También en este otro artículo que me parece sumamente interesante, se habla del impacto que puede tener lo que nosotros como fisioterapeutas le decimos a nuestros pacientes. Entonces, en este artículo viene esta lista de palabras que se recomienda que no deberíamos decirle a nuestros pacientes. Por ejemplo, decirle a nuestros pacientes que tienen cambios degenerativos eh, crónicos, que a veces uno le dice al paciente, es que sí, ya es usted lo que tiene es un cambio degenerativo y listo. No, pues lo mejor es decir que esos son cambios normales con edad. Así como tenemos canas o así como nos vamos arrugando. Ah, vea usted lo que tiene en su codo, esa tendinosis, ese dolorcito, eso es una degeneración típica promedio. Entonces eso genera un mejor afrontamiento
de la persona ante la situación. Y cuando estamos haciendo los test, a veces cometemos el error de decir, es que este test de codo salió negativo. Entonces el paciente, cuando uno le dice ese término negativo, lo confunde y cree que estamos hablando de algo que es malo. Entonces, decirle a la persona, este test que le he hecho, todo parece normal. ¿Ok? En lugar de decirle, vea, usted tiene un codo inestable, es mejor decirle, necesitas más un entrenamiento de control y de estabilización. ¿De acuerdo? Entonces, todos revisen este tipo de palabras y ojalá pues que tratemos de evitar usar este tipo de términos. Es importante saber a dónde duele y poder llevar esta relación del dolor a las 4 zonas principales del codo, y entonces de acuerdo con ellos, si el dolor es más lateral, pues pensar en todo lo que son las epicondilalgias, en problemas de la zona lateral, donde tenemos muchos tipos de patologías que pueden aparecer, fracturas, artritis, tendinosis, etcétera. Si es en la parte medial, si es debido a un trauma, por ejemplo, un problema de ligamento, o si es en la parte posterior, tendremos que ver el olecranon, qué está pasando, a ver si hay algún pinzamiento. Si es en la zona anterior, por ejemplo, una ruptura del tendón del bíceps, etc. Entonces esto nos va a ayudar a organizarnos mejor en qué pruebas vamos a hacer durante la evaluación. Si es en la zona lateral, es frecuente que tengamos las epicondilalgias laterales, las inestabilidades posterolaterales en personas que han tenido traumas o que son hiperlaxas, las osteocondritis capitulares disecantes, que son más frecuentes en jóvenes deportistas, que ahora veremos que se debe principalmente a una separación del cartílago articular. También podríamos tener artritis radiocapitulares, plicas, como decíamos antes, síndromes del túnel radial o lesiones del nervio interóseo posterior. Todo eso podría estar en el epicóndilo lateral. Además de fracturas de la cabeza al radio, recordemos que estas son más frecuentes en el adulto, con el típico mecanismo de caída con la mano extendida, o cuando el paciente nos va a consultar después de haber caído, puede llegar a nuestra consulta y se presentará entonces un dolor más de tipo lateral que puede acompañarse de crépito cuando le pedimos a la persona que haga la pronosupinación, y precisamente hay una impotencia para hacer el movimiento completo de la pronosupinación. Si todas estas banderas las tenemos, podríamos estar en presencia entonces de una fractura de radio, y esto pues entonces es de derivar al cirujano. Algo importante que se publicó en este artículo que tenía que ver con el test de extensión de codo como una regla para las fracturas del mismo. Se hizo una validación y se vio que las personas que tenían una pérdida de la extensión máxima, un 50% de las personas que habían tenido trauma y que tenían esta pérdida de la extensión máxima del codo, tenían un 50% de probabilidad de tener fractura. Entonces, si les llega a ustedes esta persona que ha tenido un trauma y no puede extender el codo completamente, hay un 50% de probabilidad de que tenga una fractura. Entonces, inmediatamente no nos la jugamos y va para donde el radiólogo. Y dentro de esto mismo, si la persona logra la máxima extensión, solo habrá un 5% de probabilidad de que sea fractura. Entonces, aunque logre hacer la extensión completa, habrá un 5% de esas personas que logran hacer la extensión completa que sí tendrán fractura. Entonces es un dato interesante que podemos tener por ahí. Con respecto a la inestabilidad del codo, esta tiende a ser una
principalmente inestabilidad posterolateral cuando hacemos movimientos rotatorios y a esto me refiero con pronosupinación y torsión del codo. También el dolor tiende a ser más lateral y se acompaña de clics o pops, y el mecanismo es que es la caída típica de la persona cuando se resbala o cae de una patineta y apoya la mano con una cierta rotación del antebrazo, lo que produce entonces esta hiperextensión con supinación y un estrés en varo. También podría ser que se presente rigidez, producto de mecanismos como la inflamación, que es típica de patologías como la artritis o la espondilitis anquilosante. Podríamos tener también artritis postraumáticas después de haber tenido un golpe, una caída, se ha producido una fractura, o también cuando hay inestabilidad repetida por tanta fricción que se produce, puede haber un aumento de la inflamación. Podríamos tener también rigidez de tipo degenerativa por ya una osteoartrosis, o algo muy importante es que si se nos presenta una persona con rigidez de codo, no dejemos de lado que esto podría ser una infección. No es frecuente que un codo esté rígido. Por ejemplo, el hombro sí es frecuente que haya rigidez, pero el codo con rigidez deberíamos de descartar que haya una infección, entonces lo denotamos como una bandera roja y el paciente debería ser derivado entonces a un médico especialista. Por otra parte, las plicas, como decíamos, que son estos remanentes embrionarios del cierre de las cápsulas sinoviales, podrían aparecer entonces, como vemos acá, una plica lateral, o podría ser una plica posterior, o podría ser una plica posterior entre el olecranon, como vemos acá, o una plica anterior, o una plica lateral, que esta es una de las más frecuentes, que va a ir al radio, y esto va a producir entonces problemas de flexión que generalmente se dan entre los 90 y los 100 grados, además de la pronación. Cuando la persona prona puede darse ese clic o ese chasquido, que podría pues estar siendo presionado entonces este tejido de la plica. Como vemos por acá, aquí se ve a mí me gusta llamarle a esto ratas, las famosas ratas interarticulares, pueden ver ahí la rata. Son pequeños pedazos de cartílago que se separan del hueso subcondral, aunque no se sabe una causa, no hay una causa específica, se cree que puede ser genético, pero también está asociado a personas que hacen esfuerzos repetidos como lanzadores, gimnastas que apoyan las manos en el suelo y dan volteretas, o levantadores de peso que van a tener compresión principalmente del radio hacia el capitulum. Esto va a generar en los deportistas o en estas personas dolor, limitación de rango, chasquidos, y podría ser que esa ratilla se suelte y genere un cuerpo libre que bloquee el movimiento del codo en diferentes rangos de movimiento. A esto no tendríamos que hacerle nosotros nada prácticamente, se va a recomendar descanso o tratamiento quirúrgico. Ahí podemos ver la rata. El codo de niñera también es un mecanismo de trauma típico en los niños, que va el niño sujetado de la madre o del padre y de repente el niño se tropieza y el padre lo jala, y eso puede generar entonces la luxación del radio del ligamento anular que lo une con la ulna, y el niño va a quedar con la impotencia de mover el codo, y esto es no debemos nosotros hacer ningún intento de reducción. Lo primero es ir a hacer una radiografía para ver si hay alguna fractura,
y después el médico hará la técnica para reducción de la luxación. Después tenemos la famosa tendinosis de tenista, donde tenemos que tener en cuenta que, según la evidencia, el tendón que más está afectado tiende a ser el del extensor carporadial corto, que como vemos es un tendón más largo que el del extensor común y el del extensor carporadial largo. Y es típico entonces que cuando nosotros presionemos en esta zona se produzca un dolor eh, que es un dolor localizado, incapacitante para extender eh, los dedos y realizar algunas de las actividades de vida diaria. Luego tenemos las epicondilalgias mediales, como típicamente se le llama codo de tenista, por inflamación del tendón de las zonas de los flexores. Recordemos que acá tendríamos el pronador, tenemos al flexor carpo radial, tenemos el palmar, al flexor carpo ulnar, y luego tendríamos ahí también al flexor superficial y profundo de los dedos. Con respecto a la zona posterior, podríamos tener tendinosis del tríceps, lo cual no es frecuente. También podríamos tener pinzamientos posteriores o posteromediales del olecranon o de la fosa olecraniana. Fracturas, que es frecuente, eso sí, la fractura de olecranon por caer directamente sobre él, o las bursitis olecranianas como la que vemos en este caso. Personas que pasan tecleando en computadoras y que apoyan el codo, o que tienen que por alguna razón friccionar su codo en alguna mesa,